Bienvenidos a todos a la charla creativa número 3 con Juan Calle. Juan, bienvenido Muchas y gracias, Miller. Muchas gracias a los que están por aquí. Espero que los coja bien este sábado por la tarde. sí, gracias a todos por venir y por participar. Y bueno, iniciemos con tu trayectoria, Juan. ¿Nos puedes contar un poco acerca de tu carrera, tus inicios y cómo Sí, claro. tu trabajo actual, tal vez? Bueno, yo empecé, sinceramente, yo no empecé en esto, sino hasta relativamente hace poco. Yo hice mi carrera de biología en una universidad de aquí de Bogotá, en Colombia. Eh, y cuando acabé, yo dije, no, bueno, voy a ver en qué me meto, qué voy a hacer, porque habíamos muchas opciones de trabajar. Pues no había, en realidad no había muchas opciones de trabajar, pero yo quería como enfocarme en algo. Primero era reptiles, era estudio de anfibios y reptiles, que fue lo que hice en mi tesis. Y después dije, no, esto no hay por dónde, no hay como un campo, no hay con quién trabajar, todo es la biología y la parte de ciencias es mucha academia. Entonces, lo que hice fue ofrecerme como ilustrador, porque yo había empezado a ilustrar. Yo ilustré mi tesis y alguien la vio y le gustó y me dijo que por qué no ilustraba animales de colección, o sea, de colecciones biológicas, que están en frascos, que están para, para artículos científicos. Entonces, yo me fui de gratis a donde un ictiólogo que vivía en otra ciudad, que era amigo de una de las personas con las que trabajaba yo, em, y me puse a dibujar peces. Entonces empecé haciendo peces de esa colección. Después alguien vio esos peces y dijo, ah, yo quiero hacer un estudio más grande de peces. Entonces empezamos a trabajar peces muchos años. Sacamos varios libros con universidades de aquí. Entonces yo dije, no, pues voy a hacer como una especialización, como para subir un poco de nivel. Y fui a estudiar ah, en una universidad, un curso de extensión, que es un curso más o menos de año y medio, en California, del curso de ilustración científica de la Universidad de Santa Cruz, que ahora está en Monterrey. Ahí empecé, pues me fue muy bien, la gente súper querida. Empecé a oír mucha gente que venía precisamente a dar charlas como esta de diferentes aplicaciones de la ilustración. Y yo siempre quise trabajar como, o sea, veía que volver aquí a hacer las guías tradicionales de campo de animales no iba a ser tan fácil. Entonces dije, bueno, entonces ¿en qué más puedo trabajar? Y yo siempre había trabajado en cómic. O sea, aquí, incluso cuando estaba en la universidad, yo hacía pequeños cómics, publicaciones con amigos, los pasábamos en ferias del libro. Entonces dije, no, voy a tratar de pasar portafolios a empresas de videojuegos. Los cómics eran más complicados porque pues las empresas ya están muy establecidas. Entonces dije, voy a tratar con videojuegos. Y preparé un portafolio una vez que tuvimos que hacer una práctica. Nosotros teníamos que hacer una práctica en esta universidad. Entonces yo fui em, dije, no, pues vamos a ver. O sea, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Simplemente fui a ver porque me sonaba que de pronto iba a haber una oportunidad. Fui a la conferencia de desarrolladores que hay en San Francisco, que queda relativamente cerca, y empecé a mostrarle los portafolios a la gente que había, pues, o sea, así como que yo voy a vender dulces. Y resulta, pues, que esa no es la forma, pero pues
Yo lo hice así porque yo no sabía el protocolo y una persona de Disney Interactive, que era un estudio que tenía Disney en esa época para hacer videojuegos en la plataforma de Wii, después se volvió de juegos móviles, le gustó y me dijo que si me interesaba una pasantía, y yo, claro. Entonces me aceptaron, hice la pasantía ahí. En esa pasantía conocí más gente. A alguien le dijeron, no, mire, es que me ofrecieron este trabajo y yo no lo puedo tomar, lo puede tomar usted. Y eran unas ilustraciones editoriales. Y yo dije, no, yo sí, yo lo puedo hacer. Entonces lo empecé a hacer en los tiempos libres, empecé a ganar un poco de dinero Una y pregunta, Juan, perdón que sí, te sí, interrumpa. no, tranquilo. Em, ¿Ese fue tu primer trabajo en un estudio, por decirlo así, en Disney? Ese fue, exacto, ese fue Mm. como el primer trabajo en estudio. Y en Ahí la teníamos que hacer, locación donde estaba era en San Francisco. eso era, eso era en Los Ángeles, eso era en Ah. Burbank. ¿Y qué año fue Ahí, ese más o menos? eso fue en el 2007, Ah, perfecto. creo, 2007. Y ahí empecé, cuando se terminó la pasantía, pues me dijeron que no podía seguir, que no me podían ayudar con visa de estadía, entonces yo no me iba a quedar allá si no tenía una forma de sostenerme y me volví para acá, pero me traje los clientes que había encontrado allá en la parte editorial y seguí trabajando. Y aquí volví a trabajar con mi hermano que ya había fundado un estudio de animación, porque él es animador, él estudió animación y él es artista, y tenían un estudio de animación con un socio. Entonces yo empecé a trabajar con ellos y a traer los clientes que tenía editoriales. Y entonces empezamos a diversificar como esa parte en el estudio y desde ahí he estado trabajando con ellos. Ya mucho más tarde empezamos a sacar nosotros empezamos libros infantiles, trabajamos mucho tiempo con agencias publicitarias haciendo storyboard, haciendo productos para em, ilustraciones para empaques, etcétera, para publicidad, cómics incluso, eh, videojuegos. Entonces empezamos a hacer cositas para videojuegos. em, y finalmente me empezaron a llegar cosas un poco más grandes. eh, Conseguimos un agente de ilustración que es como la forma en que nos hemos conectado más con la parte editorial. Y, y después pues llega este cliente de Hearthstone y yo he estado ahí desde hace ya casi 6 años. eh, y ahí vamos. Ese es como mi trayectoria a grandes rasgos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, todo un camino. Entonces, tú terminaste tu carrera de biología, me habías contado. Sí, yo soy biólogo. Sí. Pero en ese trayecto que tú estabas estudiando, siempre tuviste el interés por el dibujo, el diseño, todo eso. Eh, sí, correcto, correcto. Yo siempre hice cómic. O sea, yo empecé cómic. Yo no había salido del colegio. Me gustaba mucho dibujar cómic. Yo no tuve una enseñanza de ilustración como tal, sino fue todo por la marcha. ¿Sí? Entonces yo empecé mucho, primero lápiz, después tintas. No quise pasarme a color, sino hasta relativamente hace poco, o sea, hasta el 2005. Yo no utilizaba herramientas digitales, sino que todo lo hacía con este, micropunta, rapidógrafo, tinta y lápiz, ¿sí? Ya, sí, Em, todo la parte tradicional del cómic, ¿no? Tradicional, correcto, Exacto. sí. Y eh,
después de eso, pues seguí aprendiendo. Mi hermano me enseñó mucho de, de la parte de coloreado digital. Empezamos a colorear cómics. Después abandonar la línea ya para pasar a pintar fue otro proceso. Entonces son pasos que que a mí se me hicieron muy difíciles, pero pues finalmente tocaba darlos y ahí vamos. Genial, Juan. Sí, sí, como en las anteriores charlas creativas con los otros invitados, algo que podemos notar es que el progreso va con, eh, realizándose, ¿no? Poco a poco. Entonces no es algo que de la nada se pueda hacer, pues. Yo creo que es algo interesante de cómo cada uno encontró como su camino Sí, a lo que es actualmente a lo que está haciendo ahora como trabajo actualmente. Pero sí, fue como algo que tuvieron algunas dificultades, probaron ciertos métodos tradicional. Incluso en tu caso que no estudiaste la carrera como tal, sino que te graduaste primero en otra carrera, pero sí. siempre con esa motivación. Es como que siempre eh, eh, se tiene esa motivación de la ilustración, el dibujo allí, ¿no? Sí, y una vez que uno como que desbloquea una cosa que no hacía antes, esa motivación aumenta. O sea, como que uno se frustra, pero cada vez que, por ejemplo, yo hago una de estas cartas, yo encuentro algún problema X o Y, y entonces le doy y me puedo durar horas hasta que llego y lo dejo quieto un momento, hago otra cosa, vuelvo y se me ocurre hacer algo y en, en ese momento en que ya meto una pincelada que digo, ah, no, esto era lo que tenía que hacer, ya, eso es como desbloquear un logro, desbloquear una habilidad en un videojuego. Entonces uno puede seguir eh, haciendo eso mismo eh, y metiéndole ese efecto, metiéndole como ese movimiento nuevo que encontró y eso es da una recompensa muy grande. Sí, totalmente. Juan, quería comentar algo. Yo estaba revisando tu perfil Sí, y me encontré con obras de ciencia ficción y dark fantasy. Estos sí. temas están obviamente ligados a a lo que es tu gusto por la biología, las criaturas marinas y todo eso. Yo siempre empecé, sí, o sea, yo por ejemplo, eh, yo siempre he sido fan de horror y ciencia ficción. Antes era mucho más ciencia ficción que horror, ahora es más como hacia la parte de horror. Yo, si he de ser sincero, la fantasía nunca ha sido como mi tema principal. Aunque yo Calabozos y Dragones, el Dungeons and Dragons, yo siempre he sido fan desde chiquito. Pero más desde la parte artística, no desde la parte como, como un tema que, a mí que me guste desarrollar. Aunque lo puedo hacer y lo puedo hacer desde mi punto de vista, que es como veo yo las cosas de fantasía, que son más hacia la parte de dark fantasy, si se puede decir así. Em, yo em, trato de meterlo con lo que conozco yo. ¿Y qué es lo que más conozco yo? Pues todo lo que he visto en biología. O sea, em, si sé algo de tejido, le meto texturas de tejidos que he visto. Si sé algo de plantas, le meto algo de estructuras de plantas que conozco. Esa librería ha sido pues muy útil para mí. Aunque el problema que tiene eso es que, y es un problema
que tiene mucha gente, em, es que cuando uno ve muchas referencias, las referencias lo frenan a uno cuando uno está tratando de hacer que las cosas fluyan más fácil en formas. Entonces la forma que uno va a dibujar la frena, no, pero es que eso no funciona así en la vida real. Y es que, pues sí, no, es que sí, si Claro, funciona en la vida real existiría. sí, Entonces, entiendo. Es como que el cerebro te dice ya con la cantidad de referencias reales, ¿no? De la vida real que tiene. Cuando intentas sí, como crear algo nuevo que sale de esos límites de la realidad, tal vez un poco te frena y te dice el subconsciente, no, que por ahí no, que la cosa es por este lado. Sí, se exacto, entiende. correcto. Ujú. Y lo, pues, lo otro que uno ve es que, y sobre todo con este trabajo particularmente de Hearthstone, es que todas esas referencias tienden a cambiar. O sea, uno no le tiene que meter tanto realismo para que las cosas se vean bien. Y eso es una cosa que yo me he tenido que quitar de la cabeza. Incluso uno lo ve en ilustradores de Magic y este tipo de cosas que no, el detalle que uno tiene que tiene que tener como ilustrador científico, se lo tiene que quitar para poder que las cosas se vean mejor. Sí, eso es realmente lo que pasa. Perfecto, Juan. Ya que estamos tocando el tema de Hearthstone, em, ¿cómo fue tu llegada a Hearthstone? ¿Tú hiciste un portafolio específico Mire, eh, o en te llegó la esto, oportunidad? en esto les tengo que ser sincero y es que es más de la parte, fue más la parte de conexión de comunidad que mi portafolio como tal. Aunque yo tenía un portafolio, pues yo siempre que era un portafolio estaba tratando de dirigirlo hacia la parte, ¿cómo les digo? Editorial. El resultado fue que no llegué, o sea, que no llegué con ese, mejor dicho, el portafolio que tenía me llevó a Hearthstone por las razones que no esperaba que me iban a llevar. Un día yo estaba trabajando, estábamos trabajando con mi hermano y me llegó un correo de una persona de Ravensburger, que son los que sacan Lorcana, diciendo que le interesaba, que le gustaba mucho mi portafolio, que sí estaba interesado en un proyecto, y yo, claro, dígame. Y era Lorcana, yo no sabía que era Lorcana, y creo eso fue el principio de Lorcana. Entonces, pues yo muy emocionado, pues no, no, mire que vamos a trabajar con esta gente de Disney, un juego de cartas. Yo, no, buenísimo lo que queríamos hacer. Y un día me escribió otra vez el director de arte, ya había formado contratos, yo estaba listo, ya era el día que iban a llegar las cosas. Me dijo, no, no, es que al fin decidimos no utilizar su trabajo. Y yo, no, pues queda uno muy aburrido. Y resulta, y yo puse una cosa en Facebook así como que no me salió esto, que, mejor dicho, eh, que a ver qué, me he hecho, rueguen por mí. Puse así como en forma de chiste. Y yo me había estado hablando con una persona que trabajaba en Hearthstone. Yo no sabía que él trabajaba en Hearthstone. Se llama Jim Nelson, que es un artista que yo admiraba mucho porque yo lo conocí a través de unos libros que él hizo infantiles, que me encantó el estilo. Y yo le dije, no, me encantó su trabajo. De muchos años atrás, o sea, ya llevaba años conociéndolo a él. Y cada vez que él ponía una ilustración, yo era, no, no, ¿qué es esto? Me gusta mucho el trabajo de Jim. Y él me invitó a Hearthstone porque yo justo había terminado un libro del monstruo del lago Ness. Aquí no tengo las imágenes, em, pero eran ilustraciones de criaturas del monstruo del lago Ness. Y a él le gustaron mucho. Em,
y me dijo que por qué no intentaba con una carta de Hearthstone. Es esta, precisamente la primera carta que hice. Si la están viendo, ¿la están viendo o no la están viendo? No, creo que no. Estamos viendo tu portafolio ahora mismo. Sí, no, es que yo decía aquí que estaba compartiendo una, pero voy a dejar de compartir y ya les muestro otra. Sí, no hay problema. Que es esta es la, Ahí sí, estás en ArtStation. sí, estoy en ArtStation y la primera carta que hice fue esta. Ok, ahora sí. ¿Sí la ven? Sí, sí se ve. Sí, esa fue la primera carta que hice yo con él. Yo no tenía idea del estilo. Me tuve que adaptar en una semana a hacer el estilo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues tomar imágenes de Hearthstone y tratar de imitar el estilo. La pintura en realidad esta primera carta es muy parecida a lo que como lo pintaba yo el libro este que había acabado de hacer, con un poco del estilo que em, él me iba indicando, porque él era mi director de arte, es mi director de arte. Eh, Ahí hasta ahora le estaba tratando de coger el tiro. Y afortunadamente que es lo más importante, es tener una persona que sepa cómo dirigirlo a uno. La importancia del director de arte aquí es clave, porque él dice, no, mire, métale un poquito de atmósfera aquí, haga que esta silueta se vea mejor acá, etcétera, etcétera. Entonces, con eso ya él dijo, no, usted lo puede hacer y seguimos trabajando con él desde entonces. Entonces, más o menos fue como cómo llegué a Hearthstone. ¿Y te recuerda la fecha cuando A ver, de la esto fue primera cuando ilustración que hiciste? eso fue hace 4 años. O sea, yo lo puse hace 4 años, pero fue hace 5 años, porque es mientras lo aceptaban, y se permitía la publicación. Entonces, 5 años, hace 5 años. Buenísimo. Y desde allí entonces ya empezaste recurrentemente a recibir Sí, exacto. encargo de Hearthstone. Sí, tal cual. Y no he parado desde entonces. Espero no parar, no mentiras. Pues sí, espero no parar porque pues el equipo con que trabajo es el mejor equipo de los directores de arte se da uno cuenta de la diferencia que hay entre una persona que no sabe de arte o que no sabe del proceso y de un cliente X, de un cliente, digamos, de publicidad que no tiene ni idea, sino que da ni instrucciones por dar instrucciones. Ellos lo que hacen es agarrar lo que uno les entrega y lo potencian. Lo Le dicen a usted, mire, le sugerimos esto, esto, esto. Uno lo hace, no, sí, listo, se ve mucho mejor. Siempre tienen el ojo para eso. Sí, los directores de arte de Hearthstone son muy buenos. Yo también he seguido varios, su trabajo y Jim Nilsson es uno de los más antiguos, creo, si no me Sí, equivoco. Jim Nelson es uno de los más antiguos. Sí. Bueno, Y, Juan, perdón, sí. dime. Sí, no, tranquilo, no, no. No, quería comentar que si abrir un espacio para ver si la comunidad tiene alguna pregunta en este momento, antes de saltar a la parte de lo que sería el proceso que tú sigues para crear este tipo de ilustraciones, que es el siguiente tema que vamos a tocar. Listo, listo. Así que si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla o puede hablar por acá. Em, Sí. Acá yo tengo una. Sí, claro. Juan, yo te iba a preguntar si, ¿cuál es el método que utilizaste o qué hiciste en ese caso que tenías como días como para acostumbrarte al estilo cuando lo mencionaste? O sea, como que te dieron, o sea, muy poco tiempo como para
enfocarte en ese estilo. Bueno, entonces lo que yo hice fue como un pequeño estudio primero de línea, o sea, solamente en línea. Empecé a ver ilustradores que utilizan mucha línea, eh, ilustradores de Hearthstone, que en el boceto final o en el trabajo final se les nota la línea, ¿sí? Porque en la línea lo que yo hago es ver las formas, o sea, como los volúmenes que ellos crean. Incluso Jim Nelson, pone muchos, creo que en el portafolio que tiene él de Behance, él tiene muchos trabajos muy parecidos a este que fue el que hice yo. Y él en Facebook siempre ponía como, este es el final y este es el sketch. Entonces me puse a estudiar como mucho los sketches de él, muchos sketches de los otros para ver los volúmenes generales comparado como con el final, ¿sí? Entonces vi, por ejemplo, que si ustedes ven en esta carta que les estaba mostrando, que se notan las formas grandes del tridente, las formas grandes de las aletas, el, el, eh, la sepia o el pulpo que está aquí en primer plano, ¿cierto? Tienen unas formas muy grandes y notorias porque como eso se tiene que reducir, ¿cierto? Es una cosa que les pasa también a los de Magic, que ellos tienen que pensar en formas grandes, medianas, pequeñas. Em, entonces me puse a estudiar eso, lo hice rápido y cuando presenté el sketch, o sea, que es el sketch como el borrador, pues que les mando a los directores de arte a ver cuáles le interesan a ellos. Yo lo presento muy como él lo estaba presentando, entonces ya él entiende como cuál es el proceso que yo voy a seguir y ya el resto fue como tratar de agarrar y pintar, porque mi proceso es muy de pintura, no es como muchos que lo hacen en blanco y negro y después le dan colorizado. A mí me da un poco de dificultad hacerlo así, yo lo hago muy colores y pintar como si estuviera pintando, aunque no sé pintar, sé pintar digital, pero no sé pintar en medio tradicional. Entonces lo voy pintando y le voy haciendo ajustes. Es básicamente lo que hice. Entonces, cuando les mostré, él me empezó a mostrar como, no, miren, ¿por qué no le mete mejor esta textura, o sí, o mejor esto en el efecto? Y ya después ya sí fue cosas de ajustar. ¿Sí? Mm. En este caso fue relativamente fácil porque Jim ya conocía mi trabajo. Y en el borrador yo traté de ser lo más claro posible y, ah, y fue un borrador muy parecido al que hacía él. Entonces, el empate en ese punto, desde ese punto ya fluye más rápido la cosa. Perfecto, perfecto. O sea que prácticamente lo primero fue la línea, ¿no? Digamos, la metodología que más te llevó al estilo visual. Sí, exacto. Y es que es una cosa muy de cómic mía. O sea, yo siempre hago línea de cómic. O sea, yo trato Sí, de sí, que sí. esto sea como una viñeta de cómic al principio y ya después es simplemente colorear. ¿Sí? Que es realmente el proceso que tienen varios artistas que utilizan la línea en Hearthstone. Uno lo ve y la línea no la quitan sino hasta último momento. La dejan mucho tiempo en el proceso y al final es que ya le bajan la opacidad o simplemente le pintan encima e incluso dejan unas líneas colorizadas. Claro, claro, sí, sí, ¿no? Se nota mucho en la imagen. Y limpian mucho la línea, eso sí, la limpian mucho antes em, de pintar el final, ¿sí? No son de dejarla muy así en crudo. Sí, exacto. No, hay gente que sí, hay gente que
Incluso si uno ve bocetos de otra gente, uno se pone a ver los artistas de los procesos de Hearthstone y hay gente que hace unos bocetos con muy poca información. Yo trato de meterle toda la información, como si, tal cual como una viñeta de cómic. Pero hay otros que son muy buenos, es simplemente pintando, ¿sí? Los que pintan no, no le meten mucha información, ¿sí? No le meten mucho detalle, sino que lo dejan abierto a que ya cuando estén pintando le meten lo que tenga que hacer. Que también pues es muy inteligente en tiempos, ¿no? Juan, por aquí tenemos una pregunta de Víctor. Sí, Nos Muchas pregunta, gracias. ¿cuánto tiempo te tomas para ilustrar una carta? bueno, ese sí es. Últimamente me estoy tomando más tiempo en el borrador que en la pintura como tal, pero más o menos digamos que me demoro 2 a 3 días haciendo 2 a 3 sketches porque yo soy muy cositero, o sea, agarro cositas muy pequeñas y las tengo que ajustar. Veo una tangente, la tengo que ajustar y a veces ajustar una tangente me daña todo el resto de la composición. Entonces, es todo el día cortando, pegando, transformando, moviendo, ¿sí? Les voy a mostrar para que se encuentren un momentico, ya que estamos tocando ese tema. Sí, si quieres podemos saltar ya al archivo que tenías preparado porque yo creo que es importante lo que tú vas a mencionar, ya que yo Sí, creo que una de las cosas o de las partes más importantes de cualquier trabajo de ilustración como este o diseño, cosas así, es la base, ¿no? Y en este caso sería el boceto. sí. Entonces, ¿sí lo están viendo? Sí, listo. Sí, sí, se ve perfecto. Entonces, estos son, es un una imagen que tuve, por ejemplo, muy complicada de hacer. em, Donde tenía que tener varios personajes en un espacio muy pequeño, entonces había que darle énfasis a una u otra cosa. Entonces, ¿a qué le daba yo el énfasis? ¿Al personaje aquí o al tentáculo aquí? ¿Cierto? Pero también tenía que hacer que fuera un poco más caótica, metiéndole más tentáculos, rayos, batalla, ¿sí? La cosa con las cartas de Hearthstone, sobre todo las de hechizo, es que se ven muy pequeños. Entonces, dentro de las tres opciones que les presenté, esta es una, esta fue otra y esta fue otra, ¿sí? Que aquí ustedes ven el cambio de énfasis. La cosa era que la escala había que hacerla ver grande, o sea, que el tentáculo principal, es en realidad el personaje principal, se viera grande. Entonces, para eso meto las figuras pequeñas. ¿Qué pasa cuando uno mete esas figuras pequeñas? A veces se vuelve muy pesado. Entonces, en en estos bocetos me puedo demorar 2 o 3 días, cambiando, cortando, los dejo de ver, trabajo en otra carta, vuelvo y lo veo, ya veo cuáles son los problemas, los quito, los pongo, ¿cierto? A veces meto mucho detalle y ese meter mucho detalle, por ejemplo, me quita tiempo. Ya la pintura me puede demorar 2 o 3 días, o sea que eso serían como 50, 60 horas en total para para una carta, más o menos. Sí, yo creo que Eh, ese es el averaje, ¿no? Que se trabaja en Hearthstone, según tengo entendido. sí, más o menos. Eh, Hay gente que es mucho más hábil que yo. Están viendo aquí, sí, esta pantalla. Listo. Esta fue la carta que escogieron, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar rápidamente como cuál es el procedimiento. Una Esta es pregunta, la Juan, carta. perdón que te Sí, sí, interrumpa. tranquilo. ¿Tú usas para este tipo de trabajo Photoshop solamente? Photoshop. Este es Photoshop Ok. porque es o sea, aunque o sea, yo podría trabajar con Clip Studio, hay gente que trabaja en Procreate. Yo trabajo en Photoshop porque es el que conozco.
Sí, me No, preguntaba porque he visto tu trabajo de línea y es muy limpio, entonces me preguntaba si usabas Click Studio tal vez, pero no, entonces sí. yo en línea trabajo a veces con un plugin que se llama em, Lazy Nezumi para Photoshop. Hace más o menos lo de Clip Studio, que cuando uno hace el trazo lo hace ver más suavizado y todo. Aunque en este trato de no usarlo para hacer más rápido las líneas, ¿sí? Pero entonces, lo que les quería mostrar aquí es, listo, este era el plan, ¿cierto? Entonces yo le paso esto al director de arte, el director de arte, listo, vámonos con este. Yo, bueno, ok. Entonces lo primero que hago es poner un montón de colores como que se vea feo. O sea, se ve feo, pero el ambiente, ¿cierto? Se ve feo, no importa, le da el ambiente. Eh, Ahí empiezo a sacar los personajes principales, ¿sí? Los planos, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, este era la carta que me habían aceptado. ¿Sí la ven que tenían estos dos personajes? Que tenía un personaje al fondo. ¿Sí Sí, se ve? sí, sí se ve. Sí, Listo. Y entonces me dijo, no, es que se está viendo un poco pesada la imagen, no se ve tan chévere cuando está chiquito. Y yo, ¿qué hago? Llegué una tarde y dije, no, puedo borrar eso. Entonces agarré y corté, empecé a recortar, como recortando recortes de revista. Uno que planea todo esto, que trata de hacerlo todo rápido. Y haciendo esta carta me di cuenta que en la exploración rápida funciona mucho. O sea, hacer los thumbnails, lo que llaman las miniaturas pintadas, funcionan mucho para no cometer errores después. Entonces lo que hice fue recortar, pegar, mover el tentáculo y ahora se ve más el tentáculo, ¿cierto? Poner algunos tentáculos ahí en el fondo como para darle más escala y más movimiento y ya. Y le dije al director que se llama Ryan Bowling, em, que como leía, me dijo, no, sí, se ve mucho más el tentáculo y esa era la idea. Y ellos están entrenados a ver que las cosas más pequeñas, las cosas en pequeño, ¿sí? Funcionan mucho mejor con siluetas mucho más, um, más claras. Entonces lo que yo hago es cada una de esas partes del, llego y aplano toda esa imagen en un solo plano, ¿cierto? Y tengo separado parte por parte eh, em, los elementos que están dentro de la figura. A ver si los puedo mostrar aquí. Quería Ah, preguntarte algo a Juan antes sí, 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 sí. sobre lo que indicaste primero, los colores que aplicaste como para ir moldeando, ¿no? La ilustración. Sí, Esos colores tal vez los podemos, si queremos, como hacer el mismo procedimiento que tú, usar como referencias otras imágenes o eso lo ibas sí, 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 probando. sí, 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 sí. No, no, es una cosa, para mí es una cosa de ensayo y error. O sea, yo tomo una imagen, ellos tienen unas guías de- de colores, ¿cierto? Ellos tienen unas guías de cómo se debería ver el mundo en esa expansión o en esas cartas. Y tomo una carta que ellos ya hayan trabajado o una imagen con una paleta de colores parecida, ¿cierto? Entonces voy a trabajar este es con fuego, pues lo voy a trabajar con amarillos y de pronto con unos colores más fríos para aumentar los amarillos, ¿sí?
Eso es básicamente lo que hago yo. Siempre trato de empezar con 2 colores grandes y el resto son colores chiquitos, o sea, son colores de detalle, ¿cierto? Claro, este Entonces, es por ejemplo, como complementario, algo así. exacto. Entonces, aquí les estoy mostrando, por ejemplo, L- esta, esta, esta es una de las capas que tengo. Aquí tengo otra capa. Cada una de esas capas como que las pongo que traslape una sobre otra como una animación tradicional. Son como capas que se tapan a una a la otra, ¿cierto? Ok, Entonces, entonces aquí, cada aquí se los elemento vamos. tú le haces una capa en cada elemento, que Exacto. la haces de tal manera Se que se... sobrelapan. Exactamente. Exacto. Ok. Y a esa imagen inicial que yo tenía, a esta, ¿cierto? Que ya está plana, yo se la voy poniendo a esa capa. Así se vería, por ejemplo, una capa eh, de trabajo, ¿sí? Se llama lo que yo llamo el color local. Entonces, lo amarillo es oro, sí, o es dorado. Este azul es más oscuro, ¿sí? Ese tipo de cosas, como este es el cuerno y este es el, eh, la hombrera. Y a esa le aplico, eh, o sea, le pongo encima la imagen que habíamos tomado y ya le empiezo a pintar encima, como si estuviera a lo que estaba burdo, lo empiezo a pulir. Realmente es lo que pasa. Entonces eso me ahorra mucho tiempo, porque ya está todo pintado relativamente, sí, ya están solucionados los problemas de color y ahora me voy a dedicar a detalles, aunque esos detalles no los va a ver nadie porque las cartas de Hearthstone son súper pequeñas, ¿sí? Ok. Entonces, ¿este método tú lo sigues en casi todas las cartas o en algunas específicamente? En todas. Ah, ok. Y o sea, y funciona mucho porque Hearthstone tiene una cosa. Y usualmente todas las cartas todos los trabajos de fantasía que yo he visto, hasta los de Riot, si ustedes notan, por ejemplo, en sitios como este, en el centro entre estos dos tentáculos morados, si ven que hay como una bruma que hace que separe los planos. Sí, es Eso como ayuda mucho. ujú, una Sí, especie de neblina, ¿no? sí, esa se llama perspectiva atmosférica. Pues yo siempre lo he conocido como perspectiva atmosférica. Esa perspectiva atmosférica ayuda a separar los planos y que la mejor forma de manejar eso cuando uno tiene que hacer estos trabajos y cambiar cosas es mantenerlo todo en capas. Sí, entonces yo tengo capas aquí. Ok. ah, Y ah. entonces, una pregunta, Juan. ¿Y el liner o las líneas, dónde quedan? Entonces, yo tengo el line art aquí arriba, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Sí, Yo estoy pintando en baja opacidad. O sea, yo empiezo pintando con la capa en 50% y le voy bajando para allá cuando quiero ya pintar detalles, lo bajo a lo mínimo. O apago esa capa y ya es solo color. Es como una forma de despegarse una de la línea de a poquitos. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo ese método. No, no lo conocía. Sí había Es, es, visto es- en otras IP que lo usaban, como tú habías comentado, pero buenísimo, queda bastante... sí, yo lo coloreo así, hagan de cuenta que yo empiezo a hacer el borrador así como está, ¿cierto? Con la línea. Como si fuera una viñeta de cómic, ¿cierto? Ya cuando se lo voy a pasar a ellos, entonces lo que hago es bajar la opacidad un poquito, pulo un poquito, le bajo otro poquito, pulo donde haya que pulir
incluso lo mando con que se alcance a ver un poquito el lápiz, ¿sí? Pero ahí, por ejemplo, estoy en una opacidad del 20% y ya no se alcanza a ver bien el lápiz. Pues lo mando para que ellos aprueben el sketch de color y ya cuando ellos lo aprueban apago simplemente la capa de línea y ya empiezo a definir. Entonces, si hay cosas que la línea me soportaba, o sea, cosas eh, por ejemplo, aquí que se definían los bordes de las copas de succión del tentáculo, ¿cierto? Aquí, si se ve. Cuando lo quito, entonces lo que tengo que hacer es definirlo con una línea, pero de color, ¿cierto? Eso se ve mejor en el final. Este es el sketch de color, este no es el finalizado, este es el sketch de color. Ok, y en ese vamos a ponerle como un porcentaje más o menos ese, en esa frame que tenemos ahora, ¿cuánto porcentaje sería Ahí ya del está, total? yo creo que ahí está en un 60-70% hecho. Ya el resto Ok. es pulir. Eh, este fue el final. ¿Si lo están viendo? Sí, sí. Este es el final. Entonces, cuando aprueban el sketch, lo que yo hago es creo otro archivo que se llama color, que ese es como el archivo ya donde voy a trabajar las texturas finales y aquí es donde ya pinto totalmente. Aquí hay efectos de... Yo trato de no pintar con capas digamos, en overlay o que llaman efectos de luz o en multiply, sino pintar con los colores. Porque a veces los efectos de color se ven muy oscuros en otras pantallas. ¿Sí? Entonces S- trato de trabajar más es con viendo qué colores estoy escogiendo en la paleta de color, como si fuera una pintura. Sí, justo eso te quería preguntar, ya que ya había visto que no usas mucho ese tipo de efecto como overlay o tal vez... No, sí, no. Ujú. Yo trato, hay gente que, o sea, no estoy diciendo que no se use, a mí me funciona mejor. Si lo uso, inmediatamente colapso la capa para que se vuelva una capa para pintar, ¿cierto? Entonces llego por ejemplo, Y este método lo usaste desde que iniciaste con tu primera carta por el feedback que te no, dio no, el... O, ese lo fue desarrollando lentamente ok. y todavía tiene mucho espacio para desarrollarse, pero pues me ha funcionado. Es que uno ve, por ejemplo, muchos artistas de Magic eh, que pintan tradicional, pues ellos no, las capas de overlay o las capas de efectos de luz son realmente, se llama un wash, que utilizan una pintura muy diluida, ¿cierto? Pero finalmente es pintura. Eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Para ver los colores. También es para manejar el contraste de los colores que ellos a veces tienen muchos problemas porque las pantallas se ven totalmente diferentes. Entonces, yo ya sé que este rojo es un rojo que a ellos les sirve. ¿Sí me entienden? Porque si le pongo una cosa en multiplicar o una cosa en overlay, el, una capa en overlay puede hacer que se aplanen los colores que uno lo vea bien, pero en otras pantallas no se va a ver tan bien. Entonces por eso trato de controlarlo mucho simplemente pintando. Sí, se entiende porque muchas de estas capas de efectos generalmente le agregan saturación y también en algunos casos la oscurecen, ¿no? Más de la cuenta. Sí, Entonces, en tu monitor se ve bien, y como comentas tú, sí, pero luego tú lo pasas a la imagen, a otro monitor de otra calidad
o a tu Sí, teléfono y los colores cambian tal totalmente. cual, Sí, tal cual. Una cosa que ellos sí hacen mucho es que cuando están haciendo, por ejemplo, quieren resaltar puntos focales, utilizan tono y saturaciones y como ven aquí hay unas capas de ajustes, ¿cierto? Ellos utilizan, no, súbale un poquito el brillo, bájale un poquito acá para traer las cosas hacia adelante o hacia atrás. Eso es, aunque yo trato de hacerlo desde el borrador de color, en los finalizados usualmente es donde se viene, donde ya se finaliza eso. O sea, por ejemplo, aquí se salta mucho más a la vista el personaje principal. Yo les muestro que aquí estaba más apagado, pero aquí está más visible. ¿Sí ven la diferencia? Apagado, visible. sí, sí, totalmente. ¿Cierto? Ese es el salto desde el sketch de color que yo envío al final. Como ven, este lo muestro particularmente porque aquí hubo un cambio muy grande que yo hice muy rápido, pero que lo hice muy rápido porque yo quería forzarme a mí mismo a no, tengo que hacer primero la capa de color y después, no, voy a pintarlo como una pintura rápida. Y eso fue lo que mandé y eso fue lo que me aprobaron, afortunadamente. Entonces, como que uno a veces se frena mucho con el proceso en vez de hacer cosas experimentales rápidas, de hacer una miniatura de color rápida, ¿cierto? Y Sí, eso le ahorra mucho, mucho tiempo a uno después, ya al final. sí, sí. Es ese sentimiento que uno tiene de, por ejemplo, estar en la zona de confort, que uno tiene su proceso y ya lo ha Exacto. aplicado. Y entonces, Ujú. aunque tú ves la posibilidad de agregar cosas nuevas y algunas veces nos inhibimos de eso porque pensamos que puede salir mal o tenemos un poco Sí, sí, no no, estamos bien y seguros, eso ¿no? es muy bueno, y eso es muy bueno. Pues es bueno, es un poco aterrador al principio, pero uno se da cuenta de que uno lo aprende a manejar. Sí, es un gran Porque, consejo lo que acabas de decir, pues, eso de ir probando cosas nuevas en la medida de que ya hemos dominado cierto proceso, es bueno entonces sí, dar como ese paso y probar, ah, ¿qué tal si agrego esto, como tú comentas? sí, Y exacto. sí, Que es lo que yo he hecho realmente toda mi carrera, porque yo, yo todo más o menos, pues yo, aunque he seguido tutoriales y he tratado no tengo, no he tenido un mentor, ¿sí? Que me diga este tipo de cosas. Pero pues cuando me doy cuenta de eso, ahí mismo le digo a mi hermano y mi hermano me dice, ah, no, sí, o lo discutimos mucho con mi hermano, que es también como él es muy técnico y él encuentra muchas formas de hacer diferentes cosas con procesos más sencillos. Él es muy bueno para eso. Pues uno de los motivos es porque a veces conoce mucho mejor el software que yo, por ejemplo. Eh, pero como yo trato de hacer lo que puedo con lo que tengo, entonces lo más fácil para mí, por ejemplo, es hacer ese tipo de ensayos rápidos eh, y que sinceramente yo creo que me ha funcionado muy bien como ilustrador. Es hacer esos ensayos de técnicas rápidas, donde uno no se demora sino media horita. No, si funciona, funcionó, si no, no funciona. sí, súper importante lo que comentas. Juan, ya estamos entrando en la etapa final de la actividad Sí, y quería abrir un espacio para que la comunidad pueda hacer preguntas y luego claro. saltar a la etapa de cierre, ¿no? Qué Para- pena es, que si me extendí mucho en esto, pero claro. No, no te preocupes. Eh, tengo por acá, nos quedan como 10, 15 minutos, entonces Ujú.
no hay problema. Y aparte de lo que has explicado, se ha entendido perfectamente, yo creo. Y como lo tienes ya compilado en un archivo donde se muestran las capas, y yo creo que es bastante rápido mostrar de esa manera el proceso. Ujú. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante. Estoy viendo el cosito, ¿qué el chat. Ah, sí, por ahí un chat. Sí, tenemos una posible pregunta por el chat. A ver qué nos pregunta. Ah, listo. Entonces, ¿cuánto tiempo de ilustrar una carta? Listo, 60 horas, más o menos. Mientras la comunidad piensa de una pregunta para ti, Juan, yo sí Sí, te quería preguntar algo eh, específico sobre el tema de em, cómo funciona el encargo de Hearthstone hacia el artista, porque yo he visto que tú como que te dedicas a cierto, em, o sea, has tenido como ese conjunto de ilustraciones que pertenecen a la parte de criaturas, ¿no? sí, sí. Entonces te quería preguntar si eso se aplica también con otros artistas que tal vez dominen otros aspectos, como por ejemplo temas específicos como vehículos, ¿no? Pues yo O diría que sí. personajes, sí. Yo, yo creo que sí. Yo creo que los directores de arte son muy, dicen, no, este tipo sabe cómo hacer ese tipo de monstruos, mándenlos. Ahora, hay unas expansiones que son más, o sea, como ellos van por expansiones, hay unas expansiones que tienen unos temas eh, más lejanos a mi especialidad que otros, pero pues igual ellos tratan de enviarme cosas que saben que yo les puedo sacar el jugo, por decirlo de alguna manera. Em, Hay gente que es mucho mejor haciendo dragones que yo, pero yo soy mejor haciendo, yo soy, yo les he funcionado muy bien haciendo cosas que tienen tentáculos, por ejemplo. Entonces me mandan muchos monstruos de ese tipo. eh, a Jim le sabe que yo soy fan de Lovecraft, entonces todo lo que tenga tentáculos eh, trata de mandarme esos trabajos. Como hay trabajos que a mí me mandan a hacer una muchacha y yo, mejor dicho, me sale mucho más fácil hacer un dragón que una muchacha por ahí. Porque la sensibilidad mía es diferente y porque la anatomía que yo manejo es diferente, que el tema nunca ha sido mi fuerte, que lo puedo hacer, lo hago, pero hay gente que le va mucho mejor haciendo eso. Las expresiones, por ejemplo, de humanoides a mí, los rostros, hacer los rostros es de las cosas más difíciles. Me puede demorar como el 50% del tiempo tratando de mejorar el rostro y el resto trato de sacarlo rápido para dejar el rostro como es un punto focal. Hay que concentrarse mucho en eso, entonces para mí es difícil. Pero lo he logrado hacer en los que me han mandado, o por lo menos no se han quejado. Sí, Sí, yo yo creo diría que sí. que sí. Creo que es algo que todo artista tiene sus cualidades fuertes y sus puntos un poco más débiles, por decirlo así, donde Sí, maneja ciertos temas con más frecuencia o le gustan más. claro, no. No, y una cosa que de lo bueno de tener ese tipo de contacto pues, con la comunidad, como lo empecé yo teniendo con Jim, es que él
conoce mi trabajo fuera de Hearthstone. Entonces él sabe que yo trabajo ilustración. O sea, yo tengo un portafolio más variado, ¿cierto? Como todos lo tenemos, porque es que todos, aunque uno quiera ilustrar fantasía, uno tiene que saber un poco de todo, o le interesa dibujar un poco de todo, ¿cierto? Em, sí, Víctor me pregunta que si, aparte de las cartas, me han pedido ilustraciones para el juego en general. Me han pedido, yo solo he hecho un Hero Skin, una de esas, se llama Hero Skin, que yo no, pues, lo veo como es los avatars de los héroes. Me pidieron una, eh, y ya, pero esa fue realmente complicada. Son cartas más complicadas de hacer porque como muchos de los héroes son humanos o humanoides, entonces eh, no es muy fuerte. Entonces yo le dije a Jim, no, síganme mandando cartas. Y yo veo mucha gente o sea, mucha gente que trata de trabajar como yo trabajo, por ejemplo, cuando están coloreando tonos de piel, pues busco mucho, trato de investigar un poco cómo pintan ellas, porque hay muchos que lo hacen a punta de efectos y hay otros que lo hacen como si fuera pintura digital, o sea, pintura tradicional, pero en medio digital. Y yo trato de hacerlo así, porque entiende uno más cómo funciona la cosa, ¿sí? Más que no, es que póngale overlay y después póngale otra cosa, o sea, no depender mucho tanto de eso, sino más de entender por qué la piel se ve de ese tono en esa parte, ¿sí? O por qué se forma ese volumen en ese lado, ¿sí? Eh, es- yo como todo lo he hecho, ensayo y error. Y afortunadamente, pues, sí, afortunadamente tengo ese director de arte que me dice, no, ahí hay un error. Ah, listo, lo corrijo. Y ahí ya es uno entrenarse. eh, es bueno tener las bases, los fundamentos son claves. Yo nunca los tuve. Entonces, la gente que los tiene, que los aprecie. Como les expliqué yo por ejemplo, para Lorcana, a mí me llamaron, yo no, o sea, y me llamaron, o sea, yo no conocí a esta persona, lo único que hice fue mantener un portafolio fresco, ¿sí? Y tratar de hacerlo de profesional. Es lo único que con lo que el primera aproximación que tengo. Entonces, uno quiere hacer cartas de Lorcana, sería excelente tener un estilo de Lorcana. Yo no lo tenía, aún así, que es una cosa que pasa mucho con los directores de arte, es que a veces la gente le gusta lo que uno hace y trata de meterlo en el proyecto, pero no funciona. Por eso es que seguramente le dieron el trabajo a alguien más. Em, y, pero en general, para mí, lo importante es tener como un portafolio fresco. O sea, como tratar de mostrar, ya sea en Behance, por ejemplo, que nosotros tenemos portafolios de diferentes estilos. Entonces, mostrar el estilo que nos interesa, conectar con esa empresa, por ejemplo, que está haciendo un juego de cartas, es mostrarle, mire, yo he trabajado estas cartas o tengo este proyecto. Ah, listo. Em, ya ahorita le contesto a Víctor rápido, no me demoro. Em, pero sí, para lo que le estaba comentando incluso a Víctor antes de que empezáramos era que una de las cosas era estar investigando mucho qué empresas están trabajando diferentes cartas, porque es que juegos de cartas hay muchos, y juegos de mesas hay muchos y hay muchas empresas pequeñas que están eh, buscando eh, artistas y el 50% eh, del trabajo es hacer ese empalme, es mandar un correo, decirles, mire, conocí su trabajo, me encanta. Les dejo mi portafolio en el caso de que estén interesados. Muchas gracias. Ese es ser queridos, saber que la gente,
que el trabajo que ellos están haciendo lo está impactando a uno, ellos lo toman como una cosa buena, ¿sí? Como una cosa positiva, y eso la base de empezar a trabajar con esos proyectos. Y lo que le decía a Víctor es también tener uno sus propios proyectos de juegos, ¿sí? Un juego de cartas son básicamente ilustraciones con un sistema. Y ya uno siendo ilustración, ya uno tiene la mitad del equipo formado, ¿sí? Que son las ilustraciones, aunque sean borradores. Ya uno está empezando a hacer sus propios pinitos. Porque es que el mercado se está moviendo mucho. Y yo sé que todo el mundo quiere trabajar en Magic, pero incluso Magic está cambiando. En estos días, para entrar a la pregunta de Víctor, por ejemplo, nosotros hicimos unos juegos, un juego de cartas para una empresa en Europa. Lo mandamos. Perfecto, les encantó, listo, muy bonito. Ah, excelente. El siguiente trabajo que nos mandaron, queríamos que imitáramos el finalizado de una carta hecha en inteligencia artificial. Yo le dije, no, no, te cuesta el triple, primero que todo, y usted lo puede hacer en inteligencia artificial, pero entonces esas ilustraciones no están sujetas a derechos de autor. Entonces el problema es suyo. Yo ya le hice unas cartas de cierto estilo que les gustó, no entiendo cuál es el problema de que se vean, por qué hacerlas ver como inteligencia artificial. Entonces ya se está viendo como una brecha entre las empresas que están buscando hacer cosas baratas solamente por sacar cosas baratas y la gente que está haciendo cosas buenas, eh, aunque sean empresas pequeñas. Entonces, sí me ha afectado, sí nos ha afectado. O sea, sí se nota. Y mucha gente fuera de Hearthstone es de las pocas empresas que pueden dar el lujo de decir, no, yo no utilizo inteligencia artificial, ni vamos a utilizar, ni le pedimos, ni dejamos que los artistas utilicen inteligencia artificial. Pero pues hay otras empresas que sí lo están haciendo. Hay empresas en Kickstarter, pues que, mejor dicho, solo inteligencia artificial. Entonces, y la gente lo compra, que a veces no le importa. Entonces, lo importante ahí sería como hacer por eso digo que es importante hacer su propio proyecto porque es una marca personal y la gente está conectando mucho más a las cosas personales. Súper importante lo que acabas de mencionar. Yo creo que también coincido con tener un proyecto personal. Te ayuda mucho a conectar y también a mostrar todo el proceso de tu trabajo. Y con Sí, relación a esto, quería preguntarte sobre qué tan factible es que, por ejemplo, si nosotros estamos interesados en este rubro de los juegos de cartas y, por ejemplo, tenemos como Lorcana, eh, Marvel, Snap, sí. es factible que hagamos un, como una ilustración mostrando que podemos hacer el estilo de cada una de estas IP, o más bien nos enfocamos en una sola IP y nuestro proyecto personal, y eso tal vez nos pueda abrir esa puerta hacia otras oportunidades. Sí, es que, o sea, como mi experiencia personal ha sido tan diferente, mi, en realidad mi trabajo fue el que me llevó a una cosa que no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo. Yo y lo que he oído de muchos artistas, pues amigos que veo en el medio, es que el desarrollo de proyectos personales es como lo que va a ser la dominancia a futuro. Porque es que, ¿qué pasa? La competencia, aunque yo pueda imitar, por ejemplo, el estilo de Marvel Snap o el estilo de Lorcana, finalmente
hay muchos microestilos dentro de cada uno de los estilos, ¿sí? Es como lo mismo que Hearthstone. Yo tengo un estilo diferente al estilo de Matt Dixon, por ejemplo, que es otro, o al estilo de Jim, o al estilo de Moon Colony, que en estos días, por ejemplo, estaba pidiendo ilustradores. Y Moon Colony, por ejemplo, estaba llamando artistas, pero se tienen que adaptar al estilo de Moon Colony, ¿cierto? Entonces, uno pierde un poco de lo de uno eh, y queda uno muy dependiente de ese estilo, ¿sí? Aunque sea muy bonito, pero ¿cuál es el problema? Y esto va también a la inteligencia artificial, es que eventualmente se vuelve replicable por la máquina. ¿Sí me entienden? Em, Sí, ya los proyectos, llegará un punto en que em, por la cantidad de trabajo, entonces esos trabajos son tomados por este tipo de herramientas exacto. y Entonces lo pueden pueden replicar en replicar. otras empresas, exacto, Exacto. Sí, sí. exactamente. Ese por lo menos a futuro, y yo siempre lo pienso, es tal vez a futuro, porque pues no sé cuánto tiempo yo vaya a durar trabajando en Hearthstone, no sé cuánto vaya a durar Hearthstone, ojalá dure muchos años más, porque es un proyecto muy chévere, pero pues, Esperemos que eh, sí, porque yo también quiero al menos llegar a, a no, hacer una sí, carta. claro. Pero es lo que, pues, es también lo que les digo, si a ustedes les gusta un estilo, es tratar de adaptar el estilo que a ustedes les gusta a un proyecto que ustedes tienen y así tienen las dos cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Un Sí, estilo de totalmente de Hearthstone acuerdo, sí. con un proyecto personal. Y ya ahí ganaron dos campos eh, eh, al mismo tiempo. Es como es como mi, como decía la vez pasada en la primera charla que tuvimos aquí en la comunidad, y es que decía el hombre que quería quitar todos los proyectos del Orcana del portafolio. Gonzalo, ¿Por qué? Gonzalo comentó, Sí, Gonzalo Gonzalo, Peña, que sí. Gonzalo quería quitar los proyectos del Orcana. Y yo decía, bueno, pues, porque si él lo quiere hacer un poco más personalizado hacia lo que él quiere proyectarse, pues perfecto. ¿Sí? Sí, yo creo que algo que es común es que a- luego de cierto tiempo em, siempre va a predominar nuestros gustos y nuestro estilo. Yo creo que es algo Sí, súper importante. A pesar de que estemos trabajando en diferentes IP que requieran cierto manejo de estilo específico, es muy importante que también nosotros tengamos ese toque personal, ¿no? En nuestras obras. total. Ujú, total. Entonces, es muy interesante lo que comenta. Y bueno, Sí. Juan, creo que por acá eh, podemos cerrar la actividad. ¿Listo? En nombre de Boceto Creativo de toda la comunidad, queremos agradecerte por hacer un espacio en tu agenda y venir a compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Y quería dejarte un espacio para que compartas, si quieres compartir, si tienes alguna mentoría, alguna clase eh, como uno a uno que tengas No, pero disponible. si me la quieren dar con mucho gusto, yo la recibo. Ok, entonces, si cualquiera de la comunidad está interesado en... eh, O sea, yo ujú. lo que he hecho usualmente, yo no doy las mentorías usualmente porque es que yo no soy buen profesor, porque yo todavía estoy aprendiendo, pero
Lo que he hecho con algunas personas es que me dicen, no, mire, es que usted cómo ve esta ilustración. Y yo le digo, ah, bueno, listo, no, mire, me gusta más esta parte, yo creo que esto tiene más fuerza. Sí, como una pequeña dirección de arte o un pequeño Ah, claro, es como mano a feedback. mano, Sí, como un feedback, sí, exacto. sin compromisos. Ok, O sea, no, yo no cobro por eso ni nada, simplemente si alguien, y si tengo tiempo, con mucho gusto les doy el feedback que necesite. ok, Juan. Me pueden encontrar por Facebook. Yo usualmente estoy más en Facebook que en Instagram, pero en Instagram me pueden dejar el mensaje y yo les contesto. Eso estaba Perfecto. por decir, que había algún contacto. Sí, tengo en Instagram, el Instagram mío es Juan Calle Art. Ya se los pongo. Un momento. Sí. Vamos a dejar tus links de las redes sociales Ah, bueno, listo. aquí tanto en el Discord como también en la caja de comentarios del canal de YouTube. Entonces, Sí, por allí te podrían contactar. Bueno, pues Juan, ahí está el Discord. El Instagram, perdón. muchísimas gracias, Juan, por venir. Estuvo A muy ustedes. interesante todo lo que nos comentaste y cómo el proceso que sigues. Y quedas bienvenido si tienes tiempo más adelante para nuevas actividades que estamos planteando. Entonces, No, listo, gracias a ustedes muchísimas por gracias. escuchar. Espero que haya quedado algo claro. Y si no quedó claro, pues ahí estoy. Me contactan. Perfecto, muy amable de tu parte. No, señores. No. Una feliz tarde a todos. Muchas Igual, gracias, gracias a igualmente. todos. Muchas gracias igualmente, chicos. Chao, Bueno, Hasta chao. luego. chao. Nos estamos viendo. Chao, Chao, chao. chao.